decía que estamos en una situación límite. Antes de eso quería señalar que hace pocos días estuvimos con el embajador de Estados Unidos y se quejaba amargamente de que justo a Proética se le había ocurrido organizar este evento hoy día, que se deciden las elecciones en su país, porque a él le hubiera gustado estar aquí para escuchar algunas alternativas al financiamiento de la política en Estados Unidos, que sin duda es un problema grave y que está en el centro también de esta elección entre Trump y Clinton. Decía Walter Albán que estamos en una situación límite porque efectivamente, como se ha señalado en el último panel, hemos tenido una campaña electoral desastrosa que ha tenido una serie de consecuencias en los resultados y que nos demuestra que lo que decía Martín Tanaka hace un momento sobre la debilidad absoluta de las instituciones políticas tiene un impacto en el día a día. Yo creo que nadie duda de que el actual presidente, el recién electo presidente, es una persona corrupta. Yo no creo que haya quien pueda sostener que hay en su programa, a diferencia de otros candidatos en el pasado, un involucramiento en prácticas corruptas. Sin embargo, en menos de 100 días hemos tenido 3 circunstancias sumamente complejas que dan cuenta precisamente de lo que implica llegar a ser presidente sin un partido político. En primer término, habían transcurrido mes y medio, 2 meses, y un asesor personal del presidente de la República, el señor Carlos Moreno, involucrado en un caso de corrupción severo. Pasaron ni 2 semanas y un segundo asesor del presidente de la República tuvo que ser destituido también por una serie de cuestionamientos en su conducta personal como representante del gobierno. Hoy, cuando el gobierno plantea como una de sus primeras leyes anticorrupción la muerte civil, el propio gobierno trae y resucita con una respiración boca a boca a una persona condenada por corrupción en el pasado. Que pueda ser buena o mala persona, como decía Álvarez Rodríguez en su columna, no interesa. El problema es que no hay coherencia entre el planteamiento de una política anticorrupción del Estado y lo que se hace a continuación. Y no han pasado ni una semana de esa discusión y la ministra de Justicia nombra una comisión en la que incluye como representante a un ex vocal del Tribunal Constitucional que ha sido investigado por supuestamente haber recibido $80.000 de soborno, proceso que no concluyó porque fue archivado sospechosamente en el Congreso de la República. 3 casos uno tras otro, que creo que lo que representan es lo que efectivamente se ha mencionado, es esta falta de institucionalidad política que en la improvisación nos lleva a generar colectivos que producen presidentes, que producen gobiernos, pero que finalmente no los pueden sostener coherentemente. Una prueba más, el secretario general del partido de gobierno está ahora sentado en el Congreso dando cuenta de si cobró o no cobró cupos para que las personas pudieran acceder a las listas de congresistas. Entonces sí parece que estamos en una situación límite. El problema es que, como hemos escuchado, este tema del dinero y la política tienen pocas alternativas de solución. Esto es como quien nombra a los jueces, ¿no? No hay fórmula perfecta y cuando uno se mueve de una a otra, encuentra finalmente que todas son falibles y generan una serie de objeciones. Y esto es más grave en un mundo en el que hoy hablamos de gran corrupción. Transparencia Internacional, que es la organización que represento y que orgullosamente debo decir, 3 de mis colegas han estado en el segundo panel explicando las realidades de sus países, es una organización que hoy día habla ya no de la corrupción en general que ha venido afectando al mundo a lo largo de los años, sino hoy de un fenómeno distinto que denominamos gran corrupción. Y para nosotros, un esfuerzo que se ha venido haciendo a lo largo de 2 años por llegar a esta definición, la gran corrupción tiene 3 elementos fundamentales. En primer lugar, es cometida
por sujetos con poder económico o político. En segundo lugar, moviliza ingentes cantidades de recursos. Y en tercer lugar, tiene un impacto en los derechos humanos de las personas porque se produce fundamentalmente en países en desarrollo o países pobres como el nuestro, de donde se extraen los recursos para llevarlos al primer mundo o a paraísos fiscales. El problema de esta gran corrupción es que se ceba fundamentalmente en el mundo de la política y la lista no tiene fin. Voy a poner simplemente algunos nombres. Si miramos a África, la familia Dos Santos, en Angola, que ha venido saqueando sistemáticamente el Estado al punto que la hija del presidente es hoy día la mujer más rica del África como consecuencia de esos saqueos. La familia Obiang en Guinea Ecuatorial, que ha hecho posible que un país que debería tener un per cápita de $17 hoy día tenga uno inferior al 0.7 por habitante de Guinea Ecuatorial, porque el presidente ha puesto de ministros de las industrias extractivas a 2 de sus hijos que se encargan de hacer caja para la familia. El caso de Malasia, donde el primer ministro Najib ha sido sorprendido hace muy poco con $700.000 en su cuenta personal, que no puede explicar y que dice que es una donación de un jeque árabe al que no va a identificar porque le hizo una donación privada para su campaña política, $700.000. En el caso de Ucrania, el expresidente Yanukovych, hoy refugiado en Moscú, al amparo de Putin, huyó de su país con $7.5 billones, es decir, 7.500 millones de dólares que obtuvo de la política en su país. Y más cerca de nosotros, para no seguir con la lista, Martinelli, hoy día en Miami, tuiteando desde algún lugar de la Florida, está siendo investigado en Panamá por haber fugado con más de 5.000 millones de dólares de ese país. Entonces, la relación entre dinero y política, el ejercicio del poder y el saqueo del Estado es una relación frecuente, poderosa y sumamente destructiva para nuestras sociedades. Y es que la política no solamente se conecta con el dinero para el tema del financiamiento, como hemos visto en varios de los ejemplos que se nos han puesto. El dinero y la política se relacionan, obviamente, para entrar a la política, y este es el caso más frecuente y que hemos escuchado hoy día en las mesas, cómo se financia la actividad política, cómo se crean candidatos, se arman partidos y eso requiere dinero. Aquí hemos visto que se hace con rifas que no se pueden explicar, con listas de donantes que efectivamente aparecen luego a su vez recibiendo dinero por estar en una situación de extrema pobreza, con personas que niegan haber aportado un sol porque no tienen los recursos para hacerlo, o a través de empresas offshore, que ese es un tema sumamente relevante en el mundo contemporáneo. Estas empresas ignominadas hemos visto en el caso de este señor Joaquín Ramírez, cómo había un conjunto de empresas ignominadas a través de las cuales se han canalizado fondos de campaña. Pero el dinero no solamente se vincula con la política para permitir el acceso a esta, sino que también tiene otros ámbitos de desarrollo. Se necesita dinero, por ejemplo, o se utiliza el dinero para beneficiarse de la política. Una vez que llegan los políticos, empiezan entonces a tener una relación perversa con el dinero. Y vienen los casos de saqueos, de robos, de sobornos. Hemos visto, por ejemplo, el caso de la reforma universitaria en este país. ¿Quién puede poner en duda que tenemos un sistema universitario fraudulento en el que la mayoría de universidades no ofrecen a los jóvenes del Perú una alternativa seria de educación que sea mañana, más tarde, competitiva con otras partes del mundo? Sin embargo, cuando se produce la reforma a la ley universitaria, empiezan los grandes lobbies y los círculos y los circuitos de dinero que hacen que se empiece sistemáticamente a atacar la reforma. Y estamos viendo hoy en el Congreso de la República a un conjunto de congresistas que están haciendo los esfuerzos necesarios para trabar la reforma e impedir que ésta avance en beneficio de un grupo de personas vinculadas a estas instituciones que lo que han hecho es enriquecerse
sin límites. Hemos visto casos de rectores de universidades que ganaban 40 millones de soles al mes. También hay una relación lamentable, en nuestro caso, entre dinero y política para efectos de limpiar la cancha. Y esto tiene que ver con un país como el nuestro, donde el crimen organizado es una realidad. Hemos visto lo que ha ocurrido con la municipalidad de Chimbote y el señor Álvarez, que hoy día está preso por haber enviado a matar gente, el asesinato del alcalde de Samanco, también en el norte, el asesinato del alcalde de Paruro, el asesinato del alcalde de Paimas en Piura. Todos estos son asesinatos de connotación política en la que alguien ha pagado una cantidad de dinero para eliminar a un personaje incómodo en el ejercicio de su actividad política. Y también, por supuesto, el dinero se relaciona con la política para desestabilizarla. Hemos sido testigos en muchos casos de procesos revocatorios que han sido financiados con recursos sospechosos simplemente para tratar de desestabilizar determinadas situaciones de gobernabilidad. Por lo tanto, hay una relación de gran complejidad entre estos dos temas. Creo que es realmente encomiable que se haya podido enfrentar este debate con expositores de primer nivel. La pregunta es, ¿podemos esperar algo del Congreso de la República? Entre el optimismo minimalista, llamémoslo así, de Martín Tanaka, que dice que podemos a través de un pellizco sacar algo porque no tenemos nada, y el pesimismo, no voy a decir hiperrealista, pero que se acerca de Segarra cuando dice estamos hasta el perno, uno debe preguntarse realmente si podemos conseguir algo de las autoridades. Hemos visto la actitud de los congresistas cuando se les pidió, y creo que fue una demanda más o menos colectiva, que le den a la unidad de inteligencia los recursos institucionales, las facultades, para que puedan saber precisamente cómo se vincula el dinero con la política. Y la respuesta fue no. No queremos que nos miren, no queremos saber, no queremos que sepan, mejor dicho, de dónde es que nosotros obtenemos los recursos económicos. ¿Quién fue uno de los grandes opositores a las facultades solicitadas para la UIF? El congresista Ramírez, hermano del que luego fue defenestrado por aparentes vinculaciones con el crimen organizado. Hay entonces, creo, poca esperanza de obtener resultados de instituciones oficiales como el Congreso de la República en esta materia, porque como ya se ha dicho, y esto no es privativo del Perú, ocurre en otras partes, tenemos al gato despensero. Si van a generar reformas que los van a afectar, que las que han hecho posible precisamente que estas actividades los lleven al poder, obviamente va a ser bien difícil que accedan a cambiar las reglas porque esto va en contra de sus intereses. No creo que podemos confiar en un Congreso de la República que, teniendo a uno de sus miembros que ha plagiado 5 normas, que está totalmente acreditado, que ha obtenido ciertos réditos personales copiando, vaya al comité de ética y no le pasa absolutamente nada y más bien lo premien nombrándolo presidente de una comisión. O el mismo Congreso que al magistrado Eto Cruz le archiva el caso sin preguntar si efectivamente recibió o no los $80.000 en un parque de Miraflores, como ha señalado uno de los intervinientes en ese pago, y que posibilita luego que sea nombrado como miembro de una comisión que precisamente va a desarrollar principios constitucionales en nuestro país. Si no podemos entonces confiar mucho en las instituciones, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda esto, nos queda un espacio de sociedad civil donde nos preguntemos realmente qué podemos hacer. Y aquí Jorge Medina probablemente va a mencionar algo de eso porque ha escrito hace muy poco una columna reclamándole a la sociedad peruana un poco más de indignación por las cosas que vivimos. Hay una suerte de anomia social que hace que no reaccionemos frente a todas estas cosas tan evidentes que observamos en el día a día. Retos de la sociedad civil, creo que tenemos que apostar por una sociedad civil consciente y movilizada. La experiencia nos ha demostrado que cuando se quiso hacer la repartija
con el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo la vez anterior, y los jóvenes sobre todo salieron a las calles, se logró efectivamente evitar que eso concluyera. Hoy día se ha convocado una marcha, no sé qué resultados tendrá, pero la idea es efectivamente desde la sociedad civil promover una sociedad más consciente y movilizada. En segundo lugar, creo que podemos apuntar a generar presión sobre ciertos hechos que permitan resolver algunos problemas estructurales. Y me refería hace un momento a las empresas offshore, estas empresas opacas, donde nadie sabe quién está detrás de ellas. Nuestra ley permite que los candidatos reciban dinero a través de estas empresas, por lo tanto no sabemos si quien está detrás de ellas es un narcotraficante, un asesino o un minero ilegal. Transparencia Internacional está en una campaña mundial para crear un registro global que permita saber a cualquiera quién es el último beneficiario de estas empresas. Estudios de la OSD, del Banco Mundial, han demostrado que un altísimo porcentaje de los casos de soborno transnacional, lavado de dinero y corrupción viajan a través de estos vehículos corporativos y por lo tanto hay una necesidad urgente de transparentar su propia estructura. Finalmente, creo que una medida que está en nuestra mano, ya que la justicia normalmente no funciona, lo acabamos de ver con el caso del juez de Huaral, es apostar por la sanción social. Eso sí está en nuestras manos. Nosotros podemos identificar, nombrar y exponer a los corruptos y a quienes están haciendo de la política un ejercicio de lucro personal en detrimento de la sociedad en general. La sanción social es una fórmula que está en nuestras manos. Nosotros también como organización estamos experimentando un poco, pero en las experiencias que ya hemos desarrollado nos queda claro que incluso más que la cárcel, a los corruptos les aterra ser exhibidos, ser expuestos, ser identificados y que la gente sepa realmente qué es lo que están haciendo. En ese sentido, yo felicito a Proética y a todos los expositores por este excelente debate sobre un tema que considero que es crucial, efectivamente en un Perú donde estamos al límite, y ojalá que esto permita que desde organizaciones de la sociedad civil podamos encontrar mejores herramientas para desentar la política en el Perú, que es una necesidad urgente. Muchas gracias.